Sí, buenas tardes, jóvenes. Si me están escuchando, bienvenidos a la clase. En la última clase estábamos mencionando que es una computadora. ¿Hay alguien que me pueda recordar que es una computadora? ¿No? Bien, bueno, entonces quedamos que una computadora es una máquina capaz de procesar grandes volúmenes de datos en tiempos muy cortos y mediante un procedimiento previamente establecido. Quiero recalcar nuevamente el hecho de que es un procedimiento previamente establecido, para que con este procedimiento convertir los datos en información. ¿Para qué? Para la toma de decisiones. ¿Ok? Bien, ahora, pues estamos hablando de qué cosa es una computadora, pero realmente la computadora qué es, cómo trabaja, qué hace, para qué sirve. Bueno, pues vamos a remontarnos un poquito y hacer historia acerca de las computadoras. La necesidad de contar ha creado distintos artefactos y maneras de hacerlo rápida y de manera precisa. Desde que usábamos los dedos, ¿okay?, el ábaco que inventaron los chinos y así, pues distintas máquinas mecánicas, etcétera. Por ejemplo, pues la invención por parte de un científico francés llamado Blaise Pascal, de una máquina calculadora que hizo en el siglo XVII. Servía para hacer sumas y restas. Era una maquinita con unos botoncitos y que se le daba vueltas así como con un cran, y con eso podía hacer las sumas y las restas. Era una cosa muy sencillita. En el siglo XVIII, el alemán Leibniz mejoró esta máquina para que además de que hiciera sumas y restas, también hiciera operaciones de producto y de cociente. O sea, tomó la idea de Blaise Pascal y la fue mejorando. ¿Ok? Luego, en el siglo XIX, me parece, el matemático inglés Babbage creó una máquina con la que podía realizar ya cualquier operación matemática. Además, contenía una memoria capaz de almacenar 1000 números de 50 cifras, ¿ok? Y además ya le metió electricidad y todas estas cosas, ¿no? Entonces, así fue como iba empezando digamos, los antecedentes previos a la computación, ¿ok? Bien, entonces, las primeras computadoras funcionaban con bulbos. Se programaban en un lenguaje máquina, ¿ok? Un lenguaje máquina en binario puro. Un programa es un conjunto de instrucciones que se le da a la máquina para que efectúe alguna tarea. Y el lenguaje más simple en el que puede especificarse el programa se llama lenguaje máquina, que será el binario, porque el programa se debe escribir mediante algún conjunto de códigos que entienda la computadora. ¿Ok? Entonces, durante el tiempo, la historia, hemos visto que ha habido diferentes evoluciones con las computadoras, ¿no? Entonces, la computadora en sí, o sea, la primera generación tuvo, digamos, sus albores, unas bases, desde 1938. Un ingeniero alemán, otro alemán, llamado Konrad Zuse, fabricó una máquina que se llamó la Z1. Esta la construyó entre 1936 y 1938. La Z1 era una calculadora mecánica binaria, operada con electricidad y que ocupaba una mesa entera. Era bastante grande, por cierto. Los datos que los recibía desde cintas perforadas. Y aunque no permitía un lenguaje de programación como tal, lo entendemos hoy, la Z1, digamos, fue la primera máquina programable en la historia. Eso fue en 1938. Ya para 1939, al siguiente año, se fabricó la Z2, que vino ya mejorada, utilizando ya relés. Fue una máquina intermedia entre la Z1 y la Z3, y la Z3, que salió en 1941, fue la primera máquina completamente operativa usando relés. O sea, estaban haciendo sus pininos, ¿no? Para esto, ya en 1994 se fabricó una máquina, una computadora muy famosa, su nombre ha quedado en la historia, se llama la ENIAC, que ha sido considerada hasta hace unos años como la primera computadora digital electrónica en la historia, ¿ok? Del 44. No fue un modelo de producción, sino una máquina experimental. O sea, estaban viendo a ver si funcionaba, ¿no? Tampoco era programable en el sentido actual.
Se trataba de un enorme aparato que ocupaba todo un sótano en la universidad donde la construyeron y trabajaba con 18,000 tubos de vacío, es decir, con bulbos. No sé si alguna vez por ahí puedan ver en el internet la historia de los televisores. Los televisores, cuando empezaban, trabajaban con bulbos, ¿ok? Unos cilindritos de cristal que adentro llevan unos electrodos eléctricos y por esto consume muchos kilowatts de potencia eléctrica. Y además esta máquina, por lo grandote, pesaba como 30 toneladas. Aunque era capaz de efectuar como 5,000 sumas por segundo, ¿sí? Pues fue hecha por un equipo de ingenieros y científicos encabezados por el doctor John W. Mauchuli y J. Presper Exeter en la Universidad de Pensilvania en los Estados Unidos. ¿Ok? Para 1945 ya se sacó la Z4, que fue rediseñada completamente tras perderse en los planos y las piezas de las anteriores, porque pues vino la guerra y durante los bombardeos se perdió toda esta maquinaria, ¿verdad? Para 1949 se sacó ya otra máquina que se llamó la EDVAC, que fue la segunda computadora programable. También fue otro prototipo de laboratorio, ¿ok? Pero ya incluye en su diseño las ideas centrales que conforman las computadoras actuales, ¿ok? Entonces, todo esto fue como antecedente o el preámbulo para que las computadoras fueran inventadas, fueran diseñadas. De hecho, de 1951 a 1958 es cuando se considera que es la primera generación de las computadoras. En esa época todas estas máquinas usaban tubos de vacío, o sea, los famosos bulbos, para procesar la información. Usaban también tarjetas perforadas para meter los datos y los programas. Usaban cilindros magnéticos para almacenar la información y las instrucciones internas. Eran sumamente grandes, como podemos observar aquí en la pantalla. Eran gigantescas, muy grandes, utilizaban gran cantidad de electricidad, generaban gran cantidad de calor y eran sumamente lentas. ¿Ok? Y pues se comenzó a utilizar el sistema binario para representar los datos. Bien, la computadora más exitosa de la primera generación fue una IBM 650, de la cual sí se hicieron varias computadoras. Y aparecieron marcas comerciales como la ENIAC, la EDVAC, la UNIVAC, IBM XT y la AT. En 1951 se diseñó una máquina llamada UNIVAC 1, que es considerada la primera computadora comercial en ser vendida. ¿Ok? Entonces, la ENIAC se considera como la primera computadora, digamos, como el prototipo. ¿Ok? Pero la UNIVAC en el 51 es la primera comercial que se empezó a vender. ¿Ok? Aunque pues, se les adelantó un poquito otra computadora británica, una Ferranti Mark I, por unos meses nada más. Pero nunca se tuvo en cuenta, por ejemplo, la Z4, que también se adelantó casi un año. ¿Ok? Bien, en 1953 IBM sacó una máquina que se llamó la IBM 701. Para introducir datos, estos equipos empleaban tarjetas perforadas que habían sido inventadas en años de la Revolución Industrial por un francés llamado Maurice Jacquard y las perfeccionó un personaje que tiene mucha injerencia en la historia, que se llama Hermann Hollerith, en 1890. ¿Ok? Hermann Hollerith, acuérdense de ese nombre. ¿Ok? Bien. Este ingeniero, Hermann Hollerith, les voy a hablar más adelante, ahorita les voy a hablar de este señor, quién fue, ¿verdad? Pero entonces, la IBM 701, que fue la primera de una larga serie de computadoras de IBM, que se convirtió en la número 1 por su volumen de ventas. Bueno, entonces vamos a ver. Hermann Hollerith, algunos lo han mencionado como el padre de las computadoras. En el siglo XVIII, Hermann Hollerith, que nació en Estados Unidos, era americano, fue un inventor que desarrolló un tabulador electrónico de tarjetas perforadas para ayudar en el resumen de la información y más tarde la contabilidad. Él ya había inventado una máquina que funcionaba en los telares, o sea, hacían las telas, con unas máquinas que él inventó, y entonces empezó a ver cómo se hacía para, digamos, como para programarlas, digamos, fueron los pininos de la programación.
Ok, entonces él fue el que revolucionó el tratamiento a gran escala de la información mediante la automatización, que es muy importante. Y por lo tanto, pues es el primer informático, pues él inventó la máquina tabuladora. Ok, Hollerith empezó a trabajar sobre su idea de su tabulador y esto, y finalmente, en 1884, sacó su primera patente para una máquina tabuladora del censo. Entonces, Hermann Hollerith, digamos que fue el culpable para que se hiciera el primer censo demográfico en Estados Unidos, gracias a sus inventos y a las cosas que él creó, ¿ok? Y él utilizó un código binario como base para el funcionamiento de la computadora y se creó con un conjunto de 256 caracteres para el manejo de los datos, ¿ok? Estas tarjetas perforadas usaban este código de ceros y unos, que es el código binario. En 1896, Hermann Hollerith fundó su empresa que se llamó Tabulating Machine Company, con el fin de explotar comercialmente su invento, ¿verdad? Pero en 1911, ya en el siglo XIX, esta compañía se fusionó con otras tres que se llamaban Computing Scale Company, International Time Recording Company y la Bondi Manufacturing Company. Fueron tres compañías, se fusionaron con Hermann Hollerith y crearon una compañía que se llamó Computing Tabulating Recording Corporation. Se le conocía como CTR. Y así estuvo esta empresa funcionando hasta el 14 de febrero de 1924, tomen en cuenta esta fecha, 14 de febrero de 1924, cuando su empresa Computing Tabulating Recording Corporation cambió su nombre por ¿cuál creen ustedes? International Business Machine Corporation, mejor conocido como IBM. Ok, entonces, por esta razón es que este señor, Hermann Hollerith, es considerado, digamos, como el padre de la computadora, porque de él se desprendió ya la evolución de las computadoras. Él creó muchas cosas que estuvieron vigentes y algunas cosas que todavía hasta la fecha están funcionando gracias a él. Ok, entonces esta es, digamos, la historia de Hermann Hollerith. En 1954, ya mucho más para acá, ¿verdad? IBM pues continuó con otros modelos que incorporaban un mecanismo de almacenamiento masivo llamado tambor magnético para guardar la información. Y con los años se evolucionaría y se convirtió en el disco magnético. Es decir, los antecedentes del disco magnético fueron un tambor magnético. ¿Ok? En 1955 se sacó una computadora llamada SUSE Z22. Esta computadora la inventó otro ingeniero llamado Konrad Zuse, por eso se llamó SUSE. ¿Ok? Entonces todo esto fue la primera generación. La segunda generación ya abarcó desde 1958 hasta 1964. En esta generación las computadoras ya redujeron el tamaño, también redujeron los costos. Aparecieron muchas compañías de computadoras y las computadoras pues ya eran bastante avanzadas para esa época, ¿ok? Como la serie 5000 de Burroughs. Burroughs fue otra marca de computadoras. Y la Atlas, también Atlas, otra marca de computadoras, y esta la sacaron en la Universidad de Manchester. Pero esas computadoras ya usaban transistores para procesar la información. Entonces los transistores pues eran más rápidos, pequeños y más confiables que los bulbos, o sea, los tubos de vacío. O sea, 200 transistores podían acomodarse en el mismo espacio que un bulbo de las computadoras de primera generación. ¿Ok? Usaban pequeños anillos magnéticos para almacenar información e instrucciones. Generaban una gran cantidad de calor, todavía no se les quitaba eso, y eran sumamente lentas todavía. ¿Ok? Y a pesar que redujeron el tamaño, seguían siendo grandes y pesadas. ¿Ok? Se desarrollaron nuevos lenguajes de programación, o sea, aparte del binario que se usaba, ¿sí? Se inventaron unos programas, lenguajes de programación conocidos como COBOL,
y Fortran, los cuales eran comercialmente muy accesibles, ¿ok? Porque el binario puro que se utilizaba antes, pues, como que era, las computadoras al principio como que las pensaron en las que eran como más para la cuestión científica, ¿ok? Que para la cuestión administrativa o comercial, ¿ok? Pero ya para la segunda generación, pues ya empezaron a pensar, oye, pues si le podemos hacer esto y otro, y entonces podemos sacar aquí el dinero, la lana, entonces ya se usaban aplicaciones de sistemas reservados, por ejemplo, para líneas aéreas, para el tráfico aéreo, ¿ok? Y para simulaciones de propósito general. De 1964 a 1971 vienen las computadoras, perdón, de tercera generación. Esta tercera generación de computadoras emergió con el desarrollo de los circuitos integrados, ¿ok? Las pastillas de silicio, en las que se colocan miles de componentes electrónicos en una integración en miniatura, ¿ok? Entonces, se crearon, aparecieron lo que conocemos como circuitos integrados, ¿ok? Para procesar la información. Se desarrollaron los famosos chips, se han oído hablar de los chips, ¿verdad? Para almacenar y procesar la información. Un chip es una pieza de silicio que contiene los componentes electrónicos en miniatura, llamados semiconductores. Los circuitos integrados recuerdan los datos, ya que se almacena la información como cargas eléctricas. Surge la multiprogramación, ¿ok? Las computadoras ya pueden llevar a cabo ambas tareas de procesamiento o análisis matemáticos, ¿ok? Y entonces fue apareciendo la industria del software. ¿Qué es la industria del software? Bueno, miren, en aquellas antiguas computadoras ya de esta tercera generación, eh, las empresas que tenían las computadoras, porque permítanme mencionarles que en aquella época no cualquiera podía tener una computadora, ¿ok? No cualquiera la podía tener, ¿por qué? Eran muy grandes, muy costosas, pero realmente costosas. Y se necesitaban muchos recursos para poder tener en operación una computadora de estas, ¿ok? Entonces, dentro de estos recursos, pues se necesitaba el personal que las programara. ¿Por qué? Porque si recordamos la definición de una computadora que yo les mencioné, porque hay varias, ¿verdad? Pero esta me gusta más porque concentra en síntesis lo que es una computadora. Dice que es una máquina capaz de procesar grandes volúmenes de datos a grandes velocidades y mediante un procedimiento previamente establecido, convertirlos en información. Entonces, ese procedimiento, que es el programa, es el que le dice a la computadora cómo debe de acomodar los datos para que resulte la información. Entonces, en aquella época, pues las empresas necesitaban precisamente a ese personal, se llamaban programadores, bueno, todavía sean programadores, ¿verdad? Que son los que hacían los programas para que la máquina funcionara y diera el resultado que se esperaba, ¿ok? En aquel entonces, IBM, que IBM ya estaba entrando bien duro, fue una de las marcas más reconocidas en el planeta, ¿verdad? Entonces, IBM desarrolló unas computadoras conocidas como la 360 y la famosa 370. Sí, esas computadoras fueron muy famosas en esa época. De hecho, en Tamsa, allá en el puerto de Veracruz, tuvo una de esas primeras computadoras, una 370. ¿Ok? También IBM desarrolló unas computadoras también muy famosas y que se comercializaron mucho, 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 mucho aquí en México. Se llamaban el Sistema 34 y el Sistema 38. ¿Ok? Entonces, esas computadoras se desarrollaron aquí en México por IBM, se llama IBM de México, obviamente, ¿ok? Y se comercializaron demasiado en todo el país. ¿Ok? Bueno, en todo el mundo, ¿qué les puedo decir? IBM de México llegó a ser la empresa más importante en computación en el planeta. Para estas fechas, pues ya había aquí en México muchos representantes de otras marcas, como la Burroughs, como la CDC, Control Data, y no recuerdo cuáles otras más, pero entonces el gobierno de México dijo, señores, yo
está bien que todo sea de importación, porque todas las computadoras serán importadas, ¿no? Pero el gobierno dijo, señores, ¿saben qué? Vamos a hacer una integración, necesito que haya integración nacional. ¿Qué significa eso, integración nacional? Bueno, pues que hagan algo aquí en México, ¿verdad? No nada más que las traigan y se acabó, pues aquí generen empleos y generen algo, ¿verdad? Y entonces, pues IBM de México, ¿qué creen que hizo? Que instala su primera planta aquí en México, en Guadalajara. ¿Okay? Y entonces con eso se quedó en México. Y las otras marcas que no tuvieron o la visión o el capital o qué sé yo, por qué no lo hicieron, no decidieron hacer nada aquí en México. IBM dijo, bueno, yo voy a traer todos los componentes y los voy a ensamblar aquí. Para ensamblarlos necesito obtener una planta armadora y esto va a generar empleos para los mexicanos. Pero las otras marcas pues no pudieron hacer esto y tuvieron que desaparecer del país y para afuera. ¿Y entonces qué sucedió? Pues que IBM de México fue la que sentó sus reales, como dijera mi abuelita, ¿verdad? Y fue la chicha chacha que se quedó aquí en el país y obviamente pues obtuvo el mercado principal en México, en Latinoamérica y en muchas partes. Sin embargo, todo seguía llegando desde Estados Unidos. Recuerden que generalmente la tecnología nos llega de fuera, ¿ok? Bien. Ya de 1971 a 1988, sí, 1988, aparecieron los microprocesadores. Esto fue un gran adelanto de la microelectrónica. Estos son circuitos integrados de alta densidad y con una velocidad impresionante, ¿ok? Entonces, aparecieron las microcomputadoras con base en estos circuitos que son extremadamente pequeñas y baratas, por lo que su uso se extiende al mercado industrial, ¿ok? Se colocaron más circuitos dentro de un chip, ¿ok? Y cada chip puede hacer diferentes tareas. Un chip sencillo actualmente contiene la unidad de control y la unidad de aritmética y lógica. Más adelante les voy a explicar qué es esto, que son partes de la computadora. Es muy interesante que ustedes conozcan todo este funcionamiento de una computadora porque, vamos, si comparamos mucho las computadoras con los carros, van a ver que hay mucha similitud. Entonces, si ustedes saben en la medida cómo funciona un carro, cuando se descompone, pues saben por dónde buscarle, porque más o menos tienen idea del funcionamiento, sin que eso signifique que sean mecánicos. Pues igual, una computadora, si tenemos la idea, o no la idea, si tenemos la certeza de saber cómo funciona, cómo está constituida y qué es lo que hace una computadora, pues nos va a ser más fácil usarla. ¿Ok? Entonces, les decía yo que un chip actualmente contiene la unidad de control y la unidad de aritmética y lógica. ¿Ok? Un tercer componente, la memoria primaria, es operada por otros chips. ¿Ok? Se puede reemplazar la memoria de anillos magnéticos por una memoria de chips de silicio. Es cuando aparecieron ya las memorias parecidas a las de hoy en día. ¿Sí? Se desarrollaron las microcomputadoras, o sea, las computadoras personales, las famosas PC. ¿Ok? Eso, ¿ok? Estas son las computadoras personales. Unas computadoras chiquitas, ustedes ya las conocen. Así se veían antes, en aquella época, ¿sí? Ustedes pueden ver aquí cómo está su teclado. Aquí está el teclado. Y estas son ranuras que tenían ¿cómo se llama? Las máquinas para insertar primero discos, ya les platicaré de los discos, y después disquetes, ¿ok? Bueno, entonces, y las PC se llaman PC porque significa Personal Computer, ¿ok? Entonces, esta era una máquina que fue la que inventó Hermann Hollerith, ¿ok? Con sus famosas tarjetitas, que también las tarjetas también evolucionaron, ¿ok? Y que eran demasiado grandes, ya muy gigantescas, ¿ok? Ocupaban mucho espacio, como hemos visto en las fotos, y que los datos se metían por medio de tarjetas perforadas 80. Aquí podemos ver estas tarjetas que ya fueron las más modernas, ajá, que se usaban para meter los datos y la información, ¿ok? Cuando por fin llegaron las PCs, entonces IBM de México desarrolló
una tecnología que usaba tarjetas perforadas, pero ahora de 96 columnas, se le llaman columnas, o sea, para 96 caracteres que se podían hacer por medio de los hoyitos. Entonces, la combinación de los hoyitos en el código que inventó Hermann Hollerith de 256 caracteres es lo que representa, o representaba, mejor dicho, las letras o los números o los signos especiales. ¿Ok? Entonces, IBM de México desarrolló, inventó esta tarjetita que era menos de la mitad de la tarjeta de 80 columnas. ¿Ok? Y curiosamente creó el estándar IBM. ¿Ok? ¿Qué cosa es el estándar IBM? Bueno, en el mercado de las computadoras existen, digamos, dos tipos de tecnologías, vamos a llamarle. Las que se conocen como compatibles y las que no son compatibles. Dice, ay, qué gran cosa, ¿no? Sí. Cuando decimos compatibles, significa que son, válgame la redundancia, compatibles ¿con quién? Con la tecnología de IBM. ¿Ok? Entonces, son todas las computadoras que actualmente utilizamos. ¿Y cuáles son las no compatibles? Bueno, han oído hablar, por ejemplo, de Macintosh. ¿Sí? Bueno, Macintosh es, digamos, el contratipo de IBM. ¿Ok? ¿Por qué? Porque utilizan otros sistemas operativos, utilizan otro tipo de tecnología. Claro, sigue siendo la base, la computación original. ¿Ok? Pero no sé si a ustedes les ha tocado que cuando van a comprar una computadora, pues si compran una Macintosh, tienen que estar conscientes de que no todos los programas que hay en el mercado funcionan en una Macintosh. ¿Ok? Y por consiguiente, los programas que trabajan en las computadoras compatibles no pueden trabajar en una Macintosh. Necesitamos que haya un programa, digamos, intermedio que lo convierta o que lo haga trabajar parecido uno con el otro. Pero realmente, y que además ya ahorita hoy en día como que ya tratan de fusionarse para quitar esa separación, ¿verdad? Pero realmente en los equipos así se conocieron como el compatible con, 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 con IBM y el no compatible con IBM. ¿Ok? Entonces, y en esta generación pues ya aparecieron otros dispositivos como los que estamos observando aquí, que era un disquete de 8 pulgadas, también hubo un disquete de 5 pulgadas y un disquete chiquitito de 3,5 de caja dura. No sé si alguna vez les ha tocado ver alguna de esas de las chiquitas de 3,5. De las otras es muy difícil porque estas dejaron de existir ya desde hace mucho tiempo, no se utilizan, ¿verdad? Porque pues, aparecieron otros dispositivos hasta que finalmente hoy que tenemos como, digamos, lo más, lo más apropiado como para cargar y llevar información, pues los dispositivos de USB. ¿Ok? Entonces, ahí podemos almacenar la información y llevarla, ¿no? Entonces, en esta generación, la cuarta, se desarrollaron ya las supercomputadoras. ¿Ok? Bien, y entonces ya para 1983, de 1988 hasta el 2015, ¿ok? Ya fueron apareciendo las de quinta generación. ¿Ok? La quinta generación, pues ya fue un proyecto muy ambicioso lanzado por Japón, ya que los japoneses son muy inteligentes, ¿no? En el cual su objetivo era el desarrollo de una clase de computadoras que utilizara técnicas de ¿qué? De inteligencia artificial. ¿Ok? La característica principal sería la aplicación de la inteligencia artificial y el propósito era equipar a las computadoras con esta inteligencia artificial, que fuera una inteligencia, digamos, humana, con la capacidad para razonar, para encontrar soluciones. Aunque esto lo vamos a ver más adelante, cómo está esto del razonamiento, ¿no? El único propósito que se ha venido realizando sin interrupciones en el transcurso de esta generación es la conectividad entre las computadoras, que a partir de 1994, con el advenimiento de la red Internet y de la WWW, que es la World Wide Web, en esta generación no se distingue la brecha donde finaliza la quinta y donde empieza la sexta. ¿Ok? Porque la sexta generación se considera a partir del año 2000 al 2017. ¿Ok?
De tal manera que lo que vino sucediendo es que las computadoras se vinieron reduciendo de tamaño, vinieron siendo más pequeñas, ¿sí? Al principio, pues se necesitaban habitaciones grandísimas para poder guardarlas y utilizarlas, pero poco a poco al irse siendo pequeñas, pues cabían más ya en las oficinas, ¿ok? Cuando aparecieron las computadoras personales, bueno, pues entonces fue la locura porque pues las computadoras personales fueron más pequeñas, más poderosas y más baratas, por lo que quedaron entonces al alcance del público en general. Y las computadoras grandotas, que se conocían como mainframes, pues han ido desapareciendo. Todavía hay computadoras gigantescas, ¿ok?, que sirven para procesar grandísimos millonadas de información, ¿ok? Porque también con una laptop o una PC, pues no podemos llevar, por ejemplo, el censo demográfico de un país, ¿verdad? O todas las operaciones que hacen en la NASA, pues ahí sí necesitan unas computadoras bien grandotas, bien chonchas. Y aunque el tamaño no da, digamos, el, el punto de decir que, ay, como es más grandota, es la más poderosa, pero es más o menos, le decía yo, como los dos carros. Un automóvil de 4 cilindros no tiene el mismo tamaño que una de 8 cilindros. Pero una de 8 cilindros es muchísimo más potente que la de 4 cilindros. Entonces, en las computadoras hay algo similar, ¿no? Una computadora pequeña, la que tengo yo en mi casa, pues no me va a servir como para que yo diga que voy a hacer lo que hacen en la NASA. ¿Ok? Bueno, entonces, y por último, la sexta generación que empezó a partir del 2000, ¿sí? Pues ya los ordenadores cuentan con arquitecturas paralelas que agilizan sus operaciones y facilitan el almacenamiento de la información. Esa sexta generación cuenta con invenciones que han revolucionado por completo el mercado de la tecnología informática. En la actualidad, los sistemas informáticos utilizan los satélites, fibras ópticas e inteligencia artificial, facilitando y permitiendo un amplio desarrollo en este campo. La sexta generación podría denominarse como la era de las computadoras basadas en redes neuronales artificiales, o sea, en cerebros artificiales. Son computadoras que utilizan superconductores como materia prima para sus procesadores. Por ejemplo, las computadoras portátiles, conocidas como laptops. ¿Ok? Las computadoras de bolsillo se conocieron como PDA. No sé si alguno tuvo algún aparatito de estos, ¿verdad? Los dispositivos multimedia, los dispositivos móviles inalámbricos, ¿ok? Como el smartphone, ¿sí? Por ahí había un teléfono celular que era de la marca, ¿cuál marca esta? Ya desapareció, que decía que era una computadora de mano con funciones de teléfono. Ay, se me fue el nombre, pero bueno, hoy en día los teléfonos casi parecen computadoras, ¿verdad? Pero enlazándolas a una computadora pues son la octava maravilla del mundo, según yo. Pues también las computadoras de hoy tienen reconocimiento de voz y escritura, ¿sí? Hay computadoras ópticas de luz sin calor demasiado rápidas. Hay computadoras cuánticas con electrones y moléculas súper rápidas. Se utilizan en la mensajería y en el comercio electrónico, en la realidad virtual, las redes inalámbricas, el Wi-Fi, el Bluetooth, el supercómputo con procesadores paralelos masivos y las memorias compactas en discos duros externos de USB y el Star Media. En realidad, hoy en día estamos viviendo una tecnología maravillosa, ¿ok? Y que lo mejor de todo eso es que está al alcance de nuestro bolsillo, ¿ok? Ahora son más chiquitas y hacen mucho más cosas que antes, ¿verdad? Que las computadoras grandotas, ¿verdad? Bueno, pues resumiendo, pues las computadoras que empezaron con gigantescas y con bulbos y todo, y pues después que inventaron los chips, después vino la miniaturización con los microchips, y después vinieron los nanochips, el estado sólido, etcétera, y las computadoras fueron cada vez más pequeñas y más poderosas y menos costosas, y ahora son
mucho más versátiles que antes. A ustedes les consta, ¿verdad? Lo que hay que tomar en cuenta es que una cosa es una PC, que es una computadora personal, que es, por ejemplo, como este modelito que tenemos aquí en medio, ¿ok? O como este que es un antiguo, fueron las primeras que empezaron. Había modelos bien chistosos. Yo conocí uno que parecía un maletín y la tapa era el teclado, entonces le soltaban unas clavijas y caía, y entonces era la tapa, y había un monitor así de chiquititito, ¿no? Y todos monocromáticos, ¿ok? Y también tenemos las laptops que también son PCs, son computadoras personales, ¿ok? Pero son las computadoras portátiles, digamos, son las PCs que se pueden desplazar, ¿ok? Pero todas las demás computadoras ustedes conocen y que ven en las tiendas, en el súper, que se ven, todas esas son PCs. Las computadoras que no conocemos, las computadoras gigantes, las que están en las empresas grandes, como les decía yo, allá en la NASA, ¿no? En la CIA, ¿sí? Esas se llaman mainframes. Esas sí ya siguen siendo computadoras gigantescas a las cuales se les conectan terminales que funcionan como si hiciéramos una red. ¿Qué es una red? Bueno, ya hablaremos y veremos precisamente qué es una red. ¿Ok? Red de computadoras. Entonces, hay un dicho que dice que la unión hace la fuerza, pues entonces precisamente las redes, eso es lo que hacen, ¿verdad? Bien, finalmente, para terminar esta clase del día de hoy, les voy a mencionar que, aunque hay muchas marcas, porque hoy en día ya aparecen un montón de marcas, ¿no? Pues la Acer, la HP, que si la Gateway, etcétera, ya aparecen muchas marcas, ¿verdad? Curiosamente, IBM ya desapareció. Ya realmente IBM ya no es la fuerza que llegó a tener, llegó a ser el emporio de IBM, ¿ok? Ya desapareció a raíz de las computadoras personales, ¿ok? Pero hay que mencionar que existen tipos de computadoras, aunque decimos que todas son computadoras, dependiendo su capacidad o para qué se utilizan, las vamos a clasificar en tres, válgame la redundancia, en tres clasificaciones. ¿Ok? La primera que vamos a ver es las computadoras lógicas o digitales. Son las que trabajan con un sistema binario digital y que realizan operaciones lógicas. Por eso se llaman lógicas o digitales. Trabajan con los dígitos, ¿no? ¿Ok? Y son todas estas las que conocemos, las que usamos, con las que trabajamos nosotros en casa, en la oficina, ¿ok? Y luego viene otra que se llaman analógicas. Las computadoras analógicas no hacen operaciones lógicas, sino trabajan a base de continuidades físicas, ¿ok? No pueden hacer operaciones lógicas. Luego vamos a ver qué es esto de las operaciones lógicas y todo esto, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una imagen, ¿verdad? Son aparatos que normalmente se usan en la industria para hacer mediciones y checar y ver este tipo de situaciones, pero tienen un chip, son programables y cumplen con la característica de una computadora. Y por último tenemos las computadoras del tipo híbrido, que trabajan de ambas formas. Trabajan tanto de forma analógica, pero también hacen operaciones de lógica, ¿ok? Y trabajan también con dígitos. Entonces, como este tipo de computadoras tenemos pues, traductores, probadores de temperatura, de presión, etcétera. Un ejemplo muy, digamos, muy sencillo y muy común, no lo van a creer, son las computadoras, por ejemplo, que manejan los elevadores. Sí, un elevador. Y es operada por una computadora híbrida. ¿Por qué? Porque trabaja por continuidades físicas, ¿no? Entonces, va empujando, toca un check, algo así, un sensor para que se detenga, o sea, para detectar etcétera. Pero también es digital, porque hay que indicarle en qué piso, y entonces está programada, y entonces se programa por medio de programas digitales y todo esto. Entonces, ese es un ejemplo. Otro ejemplo, hay grúas industriales en las grandes bodegas, que son controladas por una computadora híbrida.
para que se desplacen cierta distancia, bajen el gancho, lo suban y luego se muevan, etc. ¿Ok? Entonces, estos son los 3 tipos de computadoras. ¿Ok? Bien, pues eso es todo por el día de hoy. Les agradezco su presencia y nos vemos la siguiente clase. ¿Ok? Pues hasta la próxima y que se diviertan. ¿Ok?